mucho para todas las personas que se nos están uniendo a nuestro espacio de formación en neurodiversidad. Espero que se encuentren súper bien. Vamos a iniciar entonces con unos temas muy interesantes el día de hoy que espero que nos enganchen un montón. Vamos a tener una jornada inicialmente de participación, vamos a trabajar con una plataforma, vamos a revisar un poco todo lo que tiene que ver con la estructura cerebral y de manera particular vamos a hacer un trabajo en equipo. ¿Listo? Entonces esa va a ser como nuestra jornada del día de hoy. Quiero saber cómo están, cómo van, cómo les ha ido, y lo pueden hacer por el chat si lo desean. Es muy importante para mí como su docente poder tener claridad sobre cómo se han sentido, cómo van en el ejercicio y demás. Ya me permite compartirles por aquí pantalla que les voy a abrir un enlace de una actividad. ¿Listo? Para que la vayamos iniciando. Mm, listo, les vamos a compartir la pantalla. Listo, les voy a compartir entonces un enlace en este momento. Por favor, ingresamos al mismo. Lo voy a encontrar acá en el chat. Vamos a ingresar. Ah, perdón, aquí está. Listo, me confirma si aquí, por favor, les está llegando. Me confirman, por favor, si les da apertura al enlace. Chicos, me confirman, por favor, si el enlace les permite apertura. Entonces se los comparto por aquí. Me confirman, por favor. Eh, Sí, listo. Entonces vamos a ingresar al enlace, ¿de acuerdo? Y vamos a compartir palabras que nos referencian el concepto de neurociencia para culminar allí y poder continuar con todo lo que tiene que ver con la estructura cerebral. ¿Listo? Espero que aquí me escuchen un poquito mejor. ¿No me escuchan? Claudia dice que no se escucha. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos por favor ingresando. Miramos a ver si nos deja escribir en la plataforma.
Entonces, si quieres, sales y vuelves a ingresar, ¿vale? ¿Me confirman, por favor, si pueden ingresar? Claudia, sí. Profe, Sí, no, ¿me escuchás? Buenas noches. sí, te escucho perfecto. Vos sabés que no se te escucha, de este lado es como que te escucho como la voz perdida, como si estuviera en un tambor, algo así. No logro discernir toda la voz. Se va y se viene el sonido, por eso no te escucho bien. Mira qué extraño, no me he cambiado, está bien el mismo Ahí, enlace, ahí, ahí te voy escuchando un poco mejor, pero recién no te escuchaba. ya, a veces es como Sí, de puede ser. en temas de computadora y demás. Chicos, vamos ingresando por favor acá. Es simplemente colocar palabras que nos indiquen qué significa la neurociencia. ¿Listo? Este es el código. Listo. Eso sí les pido un código y vamos a ir escribiendo. ¿Listo? Vamos por favor a generar la participación. Una palabrita que nos indique qué significa la neurociencia. ¿Alguien ha podido hacer el ejercicio? ¿Me confirman? No les permite escribir. Ese es el enlace. Aquí ya vamos viendo en pantalla. Estudio, neuronas, cerebro. Quiere decir que estamos teniendo acceso al enlace. ¿Listo? Vamos a ir por favor escribiendo una palabra que nos relacione el concepto de neurociencia, por favor. ¿Qué significa la neurociencia para nosotros? Una palabrita. Vamos participando. Dice que tenemos por aquí unas cuantas personas en la participación. Muy bien. Muy bien, eso es, vamos generando participación de todas las personas que estamos en sala, vamos a dinamizar un poco los encuentros, vamos a cambiar un poco esa formación retórica tradicionalista, vamos a trabajar por una formación activa, participativa, constructiva y lo hacemos a partir de nuestra interacción desde las metodologías e-learning. ¿Listo? Entonces vamos a generar una participación activa. Invito a las personas que están conectaditas, solamente es ingresar al enlace y colocar una palabra que me lleve a relacionar el concepto de neurociencia. Una palabrita. ¿Listo? Vamos entonces con las personas que participaron por aquí. En este caso, la plataforma lo que hace es que me coloca en tamaño un poco más grande las palabras repetitivas. Entonces, en este caso, sistema nervioso, cerebro, conocimiento son las palabras más repetitivas que han relacionado con el concepto de neurociencia. Adicional se encuentra estudio, conexión, neuronas, manifestaciones, desarrollo, nervios, cambios, estudia, conexiones. Son las palabras que en esta sala han retomado de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado para definir el concepto de neurociencia. Muchas gracias a todos por su participación. Bien, entonces vamos a continuar por aquí. Me permito compartir pantalla desde los diferentes países que nos acompañan. Buenas noches, bienvenidos a este encuentro. Muchas gracias por el saludo.
por la participación, por el interés que estamos aquí compartiendo en este escenario de formación. ¿Listo? Vamos a continuar entonces por aquí. Hablamos entonces de estructura cerebral el día de hoy. Estructura cerebral nos habla acerca de esa organización que tiene mi cerebro y de cómo están distribuidos los diferentes componentes del mismo para que pueda ejecutar las diferentes acciones, responsabilidades y diferentes, se me fue en este momento la palabra precisa, pero es la manera en cómo nuestro cerebro está organizado y distribuido, ¿sí? Para completar cada una de las tareas a las cuales se encuentra presta y se encuentra preparada esa máquina tan maravillosa que nosotros tenemos para poder funcionar, organizarnos y realizar todas las actividades que nos convoca el diario vivir. Entonces vamos a hablar de esa estructura cerebral, de la importancia que es que nosotros comprendamos cómo está estructurado nuestro cerebro para así poder identificar algunas situaciones específicas de nuestro desarrollo. ¿Listo? Entonces hablamos de algunas anomalías, hablamos de algunas situaciones que quizás en algún momento no las veíamos tan importantes, ¿cierto? Ayer, por ejemplo, hablábamos de movimientos voluntarios, movimientos involuntarios, entre otros elementos que retomamos desde esa parte de la neurociencia y desde ese estudio del sistema nervioso, que es tan importante que nosotros lo traigamos a colación. En este caso, decimos que es la estructura viva más completa, ¿sí? Y recordemos qué es lo que nos hace diferente de las otras especies. Si bien somos inmaduros para muchos procesos, a diferencia de la especie animal, en este caso, el cerebro y esa estructura que nosotros tenemos conformada es una estructura totalmente completa que nos permite ejecutar millones de actividades, millones de procesos y desarrollos, ¿sí? De manera inmediata, ¿sí? Necesita claramente de algunos componentes, de algunas características, de algunas situaciones para su desarrollo mismo. Dice que es el encargado, ¿sí? De a través de sus diferentes componentes de procesar toda la información que nosotros continuamente le estamos brindando a nuestro cerebro y de esta manera, adicional que le estamos brindando toda esta información, mantiene todas las funciones vitales de nuestro organismo, permite que se desarrollen, ¿sí? De manera óptima. ¿Y cuáles son las funciones vitales de nuestro organismo? Eh, la vista, el tacto, el olfato, los movimientos, los procesos psicomotores, los procesos afectivos, ¿cierto? Son los procesos vitales, es decir, lo que necesita el ser humano para poderse desenvolver y desarrollar en su vida y en su quehacer diario. Habla también de diferencia del ser humano de otras especies, ¿sí? Y los miles de beneficios que tenemos nosotros a partir de esa estructura cerebral. Entonces, esa estructura cerebral está compuesta por diferentes organismos en el mismo. Entonces, inicialmente hablamos de nuestras neuronas, ¿cierto? De lo maravillosas que son. Lo vimos en el encuentro anterior, de todo el proceso que generan las neuronas a nivel interno, de cada una de las características y los procesos que proveen a partir de los estímulos que nosotros tenemos en el entorno. Y en este caso, desde esa división cerebral, dan lugar, o se entiende científicamente que las neuronas son uno de los componentes más importantes para que ambos hemisferios que nosotros tenemos funcionen de manera correcta y de manera óptima. Estas funcionan y trabajan de manera mancomunada a partir de esos impulsos eléctricos, ¿cierto? Que se conocen con el nombre de sinapsis para poder llevar a cabo todas las actividades o todas las responsabilidades o todas las funcionalidades de nuestro cuerpo, tanto desde lo físico, ¿cierto? Que nosotros identificamos como desde lo mental. Aquí, de hecho, la imagen es representativa. La sinapsis es lo que nosotros reconocemos y recordemos un poco lo que vimos ayer, es esa conexión que se genera a partir de esas dendritas, ¿cierto? De una neurona con otra, y a partir de un estímulo significativo
y se genera una sinapsis que es la que me permite la conexión entre diferentes neuronas y de esta manera mi cuerpo va a llevar a cabo una actividad específica, sea que estoy sucio, tengo calor, me tengo que bañar, ¿cierto? Están hablando de un tema, voy a participar. Se me ocurrió algo de manera inmediata, voy a explorar. Em, Estoy pasando por estoy en la playa, estoy caminando, pero no traje los zapatos, me estoy quemando los pies, ¿cierto? Esos estímulos son los que me permiten llevar toda esa información a mi cerebro y que de esta manera mi cerebro lo procese para poder efectuar algunas acciones desde lo físico como desde lo mental. Dependen de que esas células nerviosas dependen de los estímulos del entorno. Entonces, de la calidad de los estímulos del entorno es de lo que realmente se van a dotar esas neuronas y si los estímulos son significativos, pues vamos a tener resultados un poco más robustos desde lo físico y desde lo mental. Adicional, podemos decir que nuestro cerebro, el cerebro que compone o que está presente en cada uno de los seres humanos, ya lo habíamos visto, es totalmente diferente. Mi cerebro no tiene comparación con el cerebro de otra persona y se compone de una masa gelatinosa y lo hemos visto yo creo que en algunos videos, en algunas imágenes, ¿cierto? Es como una gelatina, ¿sí? Que aproximadamente el peso que se referencia como a modo general es de 1,4 kilos. Esto también depende del peso de cada persona y del sexo, ¿cierto? Entonces, sea hombre o sea mujer, también hay una diferencia allí. Pero su peso estándar es de 1,4 kilos y hay que aclarar algo muy importante y lo puse aquí subrayadito. No quiere decir que porque mi cerebro pese más o menos que el de mi hermano, el de mi compañero, el de mi vecino, quiere decir que si el mío pesa más, soy mucho más inteligente, ¿sí? De hecho, en estos encuentros vamos a hablar sobre ese concepto. Inteligencia no hay una, ¿sí? Y actualmente hablamos muchísimo, el concepto de inteligencia ha evolucionado bastante y hablamos más como desde el tema de habilidades, destrezas, competencias, porque entendemos desde diferentes posturas que quizás podemos tener muchas habilidades y que hay autores también que, bueno, no lograron consolidar una teoría, pero sí una propuesta como lo hizo Howard Gardner, que decía, no tenemos una sola inteligencia, no somos inteligentes de una sola manera, sino que tenemos diferentes inteligencias. Por ejemplo, está también Daniel Goleman, que nos habla de la inteligencia emocional, que a hoy juega un papel supremamente importante, ¿cierto? Desde la parte escolar, desde la parte familiar, desde la parte laboral. Sí que hemos visto que le dan lugar a esa parte de inteligencia emocional, cómo me siento yo, por ejemplo, para desarrollar un trabajo, para atender al público, etc., etc., etc. ¿Listo? Entonces, existen diferentes autores y a hoy los diferentes diálogos, discursos y conversaciones nos llevan a pensar que no solamente es hablar puntualmente de la inteligencia tiene un nivel, ¿cierto? Dependiendo del coeficiente intelectual. Hoy hablamos mucho más de habilidades. ¿Qué habilidades tenemos? ¿En qué momento las utilizamos? ¿Cómo nos permeamos? ¿Cómo las fortalecemos? ¿Cómo las robustecemos? ¿Cómo en algún momento puede que no sea una habilidad que tenga tantas potencialidades, entonces digamos que no la ponemos en práctica, entre otros elementos que podemos tener allí y que podemos referenciar. Continuamente, entonces hablamos de que esa estructura cerebral está compuesta inicialmente por el sistema nervioso central. ¿Cierto? Ya habíamos hablado algo de ello. En este momento lo vamos a pasar a grosso modo porque ya lo habíamos referenciado, pero viene y hace parte de esa estructura cerebral. Entonces, el sistema nervioso central se compone, como ya lo habíamos visto, de ese cráneo y que es el que está protegiendo mi cerebro. Y de ahí pasa a todo lo que tiene que ver con la columna vertebral, ¿cierto? Que es la que está protegiendo allí toda la información que nosotros trasladamos a partir de la información que llega por el cerebro y se traspasa por la médula espinal. Entonces, el cráneo me protege de cualquier afección, de cualquier amenaza, de cualquier golpe que yo pueda tener, ¿sí? Al cerebro y la columna vertebral protege la médula espinal.
¿Listo? Miren lo privilegiados que somos y lo fuertes que también suelen ser estos órganos porque están protegidos, porque están cuidados por esa parte ósea, ¿cierto? Que cumple una función especial. Entonces, aquí, tanto la médula espinal como el cráneo protegen el cerebro y la médula espinal para que así se pueda dar un proceso de manera satisfactoria a lo largo de nuestra vida, recepcionando los estímulos y llevándolos a ejecutar desde las diferentes extremidades que nosotros tenemos, superiores e inferiores. Bien, aquí entonces vamos a precisarnos y nos vamos a centrar el día de hoy en los diferentes lóbulos que tenemos nosotros en nuestro cerebro. Vamos a ver que son 4 lóbulos y es muy importante que antes de hablar de lóbulos hablemos de hemisferios. Nuestro cerebro tiene 2 hemisferios, cuenta con 2 hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ¿cierto? Hay unas características particulares de cada uno de los hemisferios y por qué están presentes y cómo los desarrollamos nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, el hemisferio izquierdo, por ejemplo, es un hemisferio que es un poco más abstracto, ¿sí? Más desde lo artístico, más desde lo deportivo, más desde la creatividad, la imaginación. Y por su parte, el hemisferio derecho es un poco más analítico, perceptivo, puntual, ¿cierto? Entonces, vemos que las personas que tienen, por ejemplo, el hemisferio izquierdo desarrollado son las personas que les gusta el arte, la música, la relajación, procesos de conversación, relaciones, interrelaciones. Y las personas que tienen más desarrollado el hemisferio derecho son las personas que se inclinan más hacia la matemática, hacia la ciencia, hacia el pensamiento y suelen ser un poco más de trabajo como independiente o de grupos muy pequeños. ¿Listo? Adicional a ello, entonces vemos cómo esos 2 hemisferios, ¿cierto? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, se desarrollan a lo largo de la vida y específicamente inician, digamos que se desarrollan desde el momento en que hay un crecimiento y desarrollo fetal, ¿sí? Pero tienen una potencia de desarrollo en el momento de desarrollo en donde se habla del gateo, ¿sí? Arrastre y gateo. Entonces, el arrastre es como esa parte inmadura de movimiento y el gateo es la maduración de ese movimiento. En el gateo, nosotros realizamos un ejercicio bilateral en donde automáticamente estamos trabajando mano izquierda con pie derecho, pie izquierdo, mano izquierda, perdón, hacemos un ejercicio cruzado, entonces mano derecha, pie izquierdo, mano izquierda, pie derecho. Es un ejercicio cruzado bilateral que está desarrollando los 2 hemisferios de manera inmediata. Ya digamos, en el momento en que yo pueda desarrollar uno más que otro, depende básicamente de las experiencias, de los estímulos, de las actividades, de las inclinaciones, de los intereses y de las necesidades de cada persona a lo largo de su vida. Puede que al inicio de su vida sea un poco más creativo, sea un poco más artístico, pero a lo largo de su existencia y de su evolución, entonces se incline más por actividades más académicas, más de profundización, eh, más de pensamiento, más de rigurosidad y cambia automáticamente sus gustos e inclinaciones particulares en un área en específico. Como también hay personas que logran desarrollar sus 2 hemisferios y el uno se complementa con el otro. Las actividades del uno, las habilidades de uno se complementan y se organizan significativamente con el otro. Entonces, uno aporta en el desarrollo del otro. Continuamente a ello, ya entendiendo que nosotros tenemos 2 hemisferios que contamos con los mismos y que es sumamente importante estimularlos, ¿cierto? Desde edades iniciales, vamos a hablar acerca de los 4 lóbulos que componen nuestra estructura cerebral. Tenemos entonces nuestro lóbulo frontal, parietal, temporal y lóbulo occipital. Estos lóbulos están ubicados en diferentes partes de nuestro cerebro y son los que permiten que nosotros hagamos todo tipo de actividades, desde pensar, hablar, ver, escuchar, sentir, ¿cierto? Y si existen es porque se necesitan los 4 lóbulos en el desarrollo cerebral.
Ahora más adelante, al final del encuentro, vamos a hablar de algunas afectaciones que podrían existir si algún lóbulo no funciona de manera completa y de manera estandarizada. Hay unos que son más grandes que otros y ya también vamos a ver allí como el tema de tamaño, relevancia e importancia de las funciones de cada uno, pero si los cuatro lóbulos no están funcionando, hay, digamos, una pérdida significativa en el desarrollo de ciertas actividades o habilidades que puede tener el ser humano a lo largo de su vida. Entonces iniciamos por aquí con el lóbulo frontal, ¿sí? Que está ubicado en esta partecita. Ya vamos a ver la imagen donde se encuentra, pues como la ubicación. Aquí, ¿cierto? Es el lóbulo más grande que tiene nuestro cerebro. Recordemos que adicional del lóbulo están los dos hemisferios, ¿listo? Porque el cerebro, ¿sí? Aquí creo que tengo una fotico particular. Esta acá tiene una división, ¿cierto? Y esa división está, no es que sea completa, es una división parcial y está unida por un líquido que necesitamos nosotros para que ese cerebro pueda funcionar. Entonces aquí vemos el lóbulo frontal. El lóbulo está ubicado en toda esta parte de nuestra cabeza, de nuestro cráneo particularmente, y es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con el pensamiento complejo, con la imaginación, con la planificación y con el pensamiento. Miren lo importante que es el lóbulo frontal porque desarrolla una de las funciones cognitivas más importantes que nosotros podemos tener. Pensamiento complejo es un pensamiento mucho más elaborado, mucho más ejecutado que nosotros podemos desarrollar a lo largo de nuestros años. La imaginación, no crean que es fácil imaginar, no es fácil que crean que es fácil trabajar la creatividad. De hecho, son habilidades muy complejas que no todas las personas logran desarrollar. Planificación, cuántas personas tenemos dificultades en planear, en organizar y en este caso del pensamiento. El lóbulo parietal, ¿sí? Está ubicado en la parte de atrás, es decir, el lóbulo frontal está aquí, entonces el lóbulo parietal se encuentra por aquí. Este está encargado de todo lo que tiene que ver con la corteza sensitiva. Entonces aquí tenemos básicamente todo lo que son los sentidos, entonces gusto, tacto, oído y vista. ¿Listo? Y asimismo se encarga de todo lo que tiene que ver con las actividades o corteza motora, ¿sí? Que es la que ejecuta cada una de las actividades que nosotros desarrollamos con nuestro cuerpo. Adicional a ello, se encuentra el lóbulo temporal y se ubica detrás de cada 100 que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Este en particular se encarga de la corteza auditiva, ¿sí? Entonces tiene que ver con la comprensión, la comunicación y el lenguaje. Adicional, involucra todo lo que tiene que ver con emociones, sentimientos y la memoria. Finalmente está el lóbulo occipital. Este está ubicado en la parte superior de nuestra cabeza y se encarga de todo lo que tiene que ver con la corteza visual. Vamos a ver entonces la especificidad de cada uno de los lóbulos. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el lóbulo frontal. Si estamos viendo bien esta imagen, se les voy a agrandar un poquito, porque no sé por qué no me deja compartir como presentación. Vamos a ver el ensayo por última vez. Vamos a compartirlo, me sigue apareciendo igual. Bueno. Si vemos muy bien aquí esta imagen, este lóbulo se encuentra dividido, ¿cierto? Por los hemisferios, derecho e izquierdo. Ya digamos que allí ustedes en pantalla les aparecería pues como otra división del mismo, ¿cierto? Entonces se dice que este, como se les había explicado, si vemos nuestro cerebro, es esta partecita de acá. ¿Listo? Y el lóbulo frontal está ocupando, perdón, la mayor parte, ¿sí? De la ubicación de nuestro cerebro. Es decir, es uno de los lóbulos más grandes, ¿sí? Y está acá en la parte frontal. De hecho, a eso se debe su nombre. La parte frontal. ¿Listo? Dice que se encarga del área motora, del área premotora y del área o corteza prefrontal.
Entonces, ¿qué nos dice el área motora o la corteza motora, como también suele llamarse? Dice que este nos permite dar todas las órdenes para aquellos movimientos que nosotros realizamos con nuestras extremidades y movimientos faciales. A su vez, dice que dan todas las órdenes necesarias y correspondientes para poder ejecutar distintos movimientos que nosotros podemos desarrollar. Adicional está el área o corteza premotora, ¿sí? Que son las que influyen en cómo se va a ejecutar ese movimiento y la selección de aquellos movimientos que van a ser utilizados. Y finalmente está el área prefrontal o corteza prefrontal, que se encarga de controlar todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos. Entonces, aquí hablamos de movimientos, comportamientos y conductas que se realizan en un momento específico de acuerdo a una necesidad y a una pertenencia a las mismas. Entonces, la corteza prefrontal evalúa en qué momento puede generar un comportamiento, una conducta o un movimiento de acuerdo a la necesidad específica que represente el momento estandarizado. ¿Listo? Bueno. Adicional a ello, entonces vamos a comprender que pueden haber algunas afecciones, algunas amenazas, algunas dificultades en el lóbulo frontal. Cuando nosotros identifiquemos estas características que yo les voy a compartir en las personas de manera masiva, no quiere decir que porque tengo una sola dificultad, entonces ya tengo una dificultad en el lóbulo frontal. Para nosotros poder determinar cuando alguien tiene dificultades en los lóbulos, tenemos que tener un examen, una batería aplicada, un proceso clínico y científico. Sin embargo, son algunas de las herramientas que nos van a permitir comprender que puede haber alguna afectación, ¿cierto? En ese lóbulo en particular. Entonces, la primera nos habla de la incapacidad de formar estrategias o tomar decisiones y adicional de resolver problemas. ¿Listo? Nos habla de la dificultad para anticipar, planear, ya lo habíamos visto, secuenciar y crear algunas expectativas. Asimismo, la dificultad para ser creativos, dificultad o minimización de los procesos de comunicación y del habla, ¿cierto? Cuando, digamos, hay un discurso muy estructurado y de un momento a otro se minimiza el mismo. Hablamos también de la espontaneidad, de la flexibilidad, que son las alternativas que yo tengo para solucionar diferentes situaciones. Entonces, tengo una dificultad, puedo tener una terna de soluciones, tres soluciones tentativas hacia algo, pero cuando yo no tengo la capacidad de dar unas alternativas a algo en específico, entonces vemos que hay una dificultad en esa flexibilidad. Dice que también es aquella dificultad o situación en donde se pueden inhibir estímulos visuales, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante tener esto presente porque aquí es donde hablamos cuando una persona es totalmente distraída y no puede focalizar su interés en un estímulo en particular. Adicional, vemos una pérdida significativa en la memoria de trabajo y situaciones complejas desde la conducta social. Estas son algunas de las afecciones que nosotros podemos retomar desde el lóbulo frontal. ¿Listo? Continuo a ello, entonces tenemos por aquí el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, aquí teníamos entonces el lóbulo frontal, en este lado tenemos el lóbulo temporal. Dice que es el que se encarga de toda esa parte de la corteza auditiva, de todo lo que tiene que ver no solamente con la audición, sino también con la comprensión de todo ese sistema comunicativo que nosotros tenemos y que adicional es el que tiene la capacidad de decodificar la información que nos que nos llega, perdón, a partir de los sentidos y que puede tener claridad sobre esta y poder ejecutar actividades en específicas de acuerdo al estímulo que haya recibido. Aquí hablamos entonces de que dentro de este lóbulo existen muchísimas estructuras, ¿sí? Que nos permiten que se generen las interconexiones entre el cerebro. Volvemos a lo mismo, recordemos algo.
Tenemos aquí, estamos hablando del lóbulo temporal, pero seguimos viendo la división por los hemisferios cerebrales. ¿Listo? Entonces aquí se dice que el lóbulo temporal tiene consigo una cantidad de neuronas que le permiten desarrollar actividades en particular. Entonces, a través de nuestros sentidos llega la información que nosotros requerimos en un momento específico y ya a partir de esa corteza sensitiva es que podemos entender qué información es la que nos llega y cómo la podemos ejecutar o desarrollar. Entonces, dentro de ese lóbulo que nosotros estamos viendo en este momento, encontramos algunas características que componen el mismo. Entonces, la primera tiene que ver con la corteza auditiva. Entonces, dice que el lóbulo temporal tiene varias cortezas, como lo son auditiva primaria, secundaria y asociativa. Es decir, dentro de la corteza auditiva tenemos tres cortezas. ¿Listo? Que son las que nos permiten la percepción del sonido, decodificar la información, interpretarla y poder ejecutar algo con relación a lo que ya se ha escuchado, analizado y estructurado en nuestros canales neuronales. Como segundo componente se encuentra el área de Wernicke, ¿cierto? Que esta tiene que ver con una actividad auditiva secundaria. Entonces, aquí vemos cómo el hemisferio cerebral que sea dominante, ¿cierto? En la mayoría de los casos es el izquierdo, puede encontrar el área encargada de los procesos de la comprensión del lenguaje entre las diferentes personas y la producción del mismo. Adicional a ello, se da no solamente el área de Wernicke, sino que también se da el área de Broca, que está organizada en esa corteza frontal y que nos permite todo lo que tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Como tercer componente de ese lóbulo está los procesos que tienen que ver con la lectoescritura. Entonces, si hay unos procesos sensitivos acordes desde lo visual y lo auditivo, entonces esa persona va a poder entender, ¿cierto? Va a poder comprender lo que está escuchando y de esa misma manera va a poder tanto expresarlo como escribirlo. Entonces, aquí tiene que ver el grafema y los fonemas en ese proceso particular y es de lo que se encarga este lóbulo en particular. Y por último, tiene que ver con un giro supramarginal que forma parte de esa área sensitiva terciaria, como lo vimos hace un momento. Entonces, este tiene que ver con esa parte de reconocimiento, de comunicación del lenguaje y gracias a ellos pues estamos en la capacidad de poder identificar la diferencia entre letras y sus sonidos, lo que nosotros llamaríamos grafema y fonema. Seguidamente está el lóbulo parietal. Recordemos entonces, por aquí está el lóbulo frontal, por aquí está el lóbulo temporal y por aquí está el lóbulo parietal. Entonces dice que este está situado después del hueso, que se encuentra por aquí, craneal, que tiene un nombre de lóbulo frontal. Entonces es el que está en este lado y detrás de él está el lóbulo parietal. ¿Listo? Es una de las estructuras más importantes, ¿sí? Aunque si vemos el lóbulo frontal es uno de los más grandes, sin embargo el lóbulo parietal no es tan pequeño, es más pequeño el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. ¿Listo? Adicional, dice que este trabaja de manera mancomunada con los diferentes hemisferios del cerebro, es decir, no tiene un desarrollo de manera individual, sino que toma en consideración los aportes de los distintos lóbulos que tiene nuestro cuerpo para poder desarrollar y ejecutar diferentes funciones. Si vemos nuevamente aquí en la imagen que estamos proyectando en este momento, vemos que hay una división y que en esa división de manera particular se encuentran los dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. ¿Listo? Dentro de ese lóbulo se encuentra como uno de los condicionales la integración sensorial.
Entonces vemos aquí cómo la integración sensorial tiene un lugar muy importante en ese lóbulo en particular. Aquí dice que está incluida las mayores elementos que tienen que ver con la asociación cerebral. Entonces aquí dice que todas las funciones, todas las áreas de nuestro cuerpo se combinan aquí para dar un proceso en particular como lo es la imaginación. Recordemos que imaginar es un proceso ambiguo, no es un proceso tan fácil como nosotros lo creamos. De hecho, grandes empresas, grandes estructuras de trabajo abordan sus procesos a partir de la imaginación. Entonces, cuando yo digo, no sé, un arquitecto quiere formar un nuevo condominio, una nueva zona, una nueva comunidad, tiene que imaginarse algo que posterior a ello se va a poner en práctica y se va a poder visualizar de manera puntual. Pero antes de vemos cómo la imaginación tiene lugar en las diferentes actividades que nosotros desarrollamos a diario. Seguidamente nos hablan de la información y del procesamiento de la misma desde lo simbólico y lo analítico, ¿cierto? Entonces aquí es como la capacidad que tienen las personas para desarrollar actividades desde la aritmética, ¿cierto? Y el uso de símbolos que a algunas personas les cuesta bastante realizar procesos de operaciones mentales o realizar diferentes actividades que tengan que ver con esa parte. Por ejemplo, yo puedo ver un almacén que tiene muy buenos procesos de creatividad, de innovación, mantienen a la gente a la expectativa de qué se va a traer, cómo se va a ubicar la tienda, qué productos nuevos yo puedo ver. Y otro proceso allí adicional es cómo yo, por ejemplo, puedo manejar las finanzas y la estructura de ese negocio. Entonces, si digamos ese lóbulo parietal no está muy desarrollado en sus diferentes hemisferios, voy a poder hacer una cosa, pero no voy a poder hacer la otra. En este caso, no voy a poder ayudar desde esa parte organizativa, desde esa parte económica, porque realmente me cuesta y no soy capaz de hacerlo, ¿cierto? Entonces, aquí vuelve y se repite que el cerebro puede actuar, pero de acuerdo al estímulo que reciba del entorno. Y si el estímulo no es un reestímulo que sea potente, pues entonces ese hemisferio, digamos que no va a funcionar en su 100%. Quisiera saber hasta aquí cómo vamos, cómo estamos en el encuentro, estamos por aquí todos conectaditos. Me confirman por favor por el chat. Les agradezco que por el chat me confirmen cómo vamos, están por aquí, están presentes. Hola, hola. Tenemos aquí el chat para que me cuenten si están por aquí. Karina nos dice que está por aquí. Por aquí. Dice, todo bien hasta ahora, excelente, presente, presente, presente. Muy bien acá a todas las personas que están por aquí. Como las veía un poquito ausentes, yo dije, bueno, ¿qué pasó con el público del día de hoy? Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces. Muchas gracias por responder y atender a la pregunta realizada. ¿Listo? Vamos a ver entonces algunas situaciones que puede tener ese lóbulo parietal. Recordemos que esas lesiones o esas afecciones pueden ser en el momento del nacimiento, ¿cierto? O pueden ser lesiones o afecciones en un proceso postnatal, es decir, después del nacimiento. Y cuando se ven afectadas, pues ya estamos viendo como la dificultad en muchos procesos que quizás nosotros no le damos como el lugar, pero que realmente son bien relevantes. Entonces dice que
Si tenemos una lesión en el lóbulo del hemisferio izquierdo, entonces vamos a mirar nuevamente que aquí tenemos dos hemisferios, ¿listo? Entonces sería en esta parte del hemisferio izquierdo. Ay, dice que pueden resultar en la aparición del síndrome de Hertzmann. Aquí esto es un problema de desarrollo que puede considerarse como un trastorno y es la incapacidad que tiene la persona para generar cálculos. Es decir, puede haber, aparte de la acalculia, puede haber discalculia, ¿cierto? Porque no es capaz de realizar ningún cálculo. ¿Listo? Confunde derecha e izquierda y tiene procesos con la grafía, ¿sí? Que nosotros podemos manejar. Eso pasa si está afectado o si hay una lesión en el lóbulo parietal, pero desde el hemisferio izquierdo. Ahora vámonos con el lóbulo parietal derecho. Dice que también pueden haber unas situaciones en donde se descuida la mitad del cuerpo. Ese descuido tiene que ver con que haya una afección desde el lado parietal derecho, desde el lóbulo parietal derecho, y no se cuide sino solamente un ojo, una mano, un pie, un cachete, ¿cierto? El otro lado es totalmente olvidado y se llama anosognosia. ¿Listo? Entonces aquí, cuando ese lóbulo tiene alguna afección desde ese lóbulo parietal derecho, ya vemos cuáles son las implicaciones que tiene con relación al cuerpo. Dice también que cuando los lóbulos parietales derecho e izquierdos muestran alguna lesión, puede aparecer el síndrome de Valint, ¿sí? Entonces, este me indica que es un desorden neurológico, ¿sí? Que tiene una afectación gigante porque ya vimos de manera individual cada uno y adicional procede a ser un limitante en los procesos de percepción que tenga el hombre y la capacidad psicomotriz que desarrolla. ¿Listo? Finalmente, entonces nos vamos con el lóbulo parietal. Dame un segundito por aquí. Este es el lóbulo occipital. Ok, está mal escrito. Perdón, un segundito. Entonces, por aquí tenemos el lóbulo occipital, que es el lóbulo más pequeño que tiene nuestro cerebro. ¿Listo? Aquí estamos viendo la ubicación, ¿cierto? Entonces, este se encuentra casi en la nuca, ¿cierto? Del ser humano y es el lóbulo más pequeñito que tiene nuestro cerebro. ¿Listo? Este tiene una función importante que tiene que ver con la parte de la percepción, procesos de análisis, ¿cierto? Adicional procesa toda la información. Este lóbulo también se encarga de esa parte visual, ¿cierto? Que nosotros tenemos. Y aquí es donde llega primero la información que proviene de lo que nosotros percibimos, de lo que nosotros observamos, llega de manera inmediata a este lóbulo que se llama el lóbulo occipital. Seguido a ello, hablamos de que ese lóbulo occipital está compuesto por una corteza visual primaria, ¿cierto? Que dice que se encarga de procesar alguna información que de pronto no sea muy clara, ¿sí? Y miramos entonces cómo esa información que de pronto no está tan clara, adicional de la recogida de otra información, me puede generar una información un poco más amplia. Entonces, aquí esta corteza visual primaria, como lo dice, es una corteza visual con una poca capacidad de revisión de la información, ¿sí? Seguidamente habla de la vía dorsal y la vía lateral, que tiene que ver con la corteza visual primaria. Dice que mientras ya la información haya pasado, esto es un engranaje, ¿cierto? Entonces primero pasa por la corteza visual primaria, después dice que aquí se da como entre esa vía ventral y la vía dorsal para poder tener claridad sobre los datos que se están analizando, ¿cierto? Desde la corteza visual primaria en el lóbulo occipital y que de allí
se va a la vía ventral, ¿sí? Que está ubicada allí en ese lóbulo occipital y que va de la zona frontal del cerebro a través de la parte baja de este e incluye las cortezas visuales B2 y B4, ¿sí? Y se encargan de procesar la información ya trabajada por la corteza visual primaria. Entonces, recordemos aquí que es el lóbulo occipital, se encarga de todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la información visual. ¿Listo? Entonces, claramente, si tenemos alguna afectación, si tenemos alguna lesión, vamos a limitar no solamente la parte de visión, ¿cierto? Que de hecho vemos que hay muchas personas que tienen limitantes en la visión, pero también en el análisis de la información, porque es a través de la visión como en muchos casos, por no decir en la gran mayoría, se manejan todos los procesos de análisis de la información. Entonces aquí vemos cada uno de los componentes de la estructura cerebral. Recordemos, son dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y tenemos aquí los diferentes componentes. Entonces tenemos el lóbulo frontal y miremos su tamaño. Es el lóbulo más grande que tiene nuestro cerebro. Listo, el lóbulo parietal se encuentra detrás del lóbulo frontal, ¿sí? También tiene un tamaño significativo, podríamos decir que es casi el segundo, pero no se iguala al lóbulo frontal. De aquí se pasa al lóbulo temporal, que es más bien alargadito a relación del frontal y del parietal. Listo. Y finalmente el más pequeño, ¿cierto? Que se llama el lóbulo occipital. Listo, es el lóbulo más pequeño y uno de los que tiene, digamos, una responsabilidad muy relevante, como es esa parte de la visión y cómo se decodifican los datos de las personas o que ven, que observan y demás. ¿Listo? En este momento vamos a hacer una actividad. ¿Listo? Vamos a hacer un trabajo en equipo a partir de lo que hemos visto de esa estructura cerebral. Recuerden que vimos los cuatro lóbulos y vimos los dos hemisferios del cerebro. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Les agradezco por favor que todos participemos, que ingresemos en la sala, las clases de cierta manera para las personas que no estuvieron en el proceso inicial de psicomotricidad, les explicaba que hay que dejar un poco esa mirada retórica a un lado, hay que buscar una participación, una interacción, porque es de la manera en que nosotros aprendemos y más desde una metodología e-learning. Entonces, la invitación es que podamos trabajar. Les invito entonces a tomar un pantallazo, una captura o escribirla en algún cuaderno de apuntes, ¿sí? Yo se las voy a mandar por el chat de manera inmediata y dice que por salas proponer ejemplos, 3 ejemplos, en donde se hable acerca de cada uno de los lóbulos. Entonces, por ejemplo, voy a hablar del lóbulo frontal. Este lóbulo me habla acerca de todo lo que tiene que ver con esa parte motora. Entonces vamos a mirar cómo esa parte motora, ¿cierto? Desde el lóbulo frontal puedo decir estas y estas actividades son las que se desarrollan por el lóbulo frontal. Entonces vamos a hacer un ejercicio de comunicación y demás en sala para que pueda fluir y pueda hacer un ejercicio muy organizado, muy interesante. Les voy a copiar esto por chat en donde participen todas las personas que se encuentran acá. Recuerden que es muy agradable uno poder establecer esta conexión entre diferentes países, poder permearnos de las experiencias, de las experticias y de las posibilidades de conocimiento que tienen cada una de esas personas que nos componen un aula multidiversa. ¿Listo? Entonces les voy a copiar acá la pregunta para que por favor la tengan ahí presente y me dispongo entonces a organizar las salas. ¿Listo? Les agradezco por favor que acepten las invitaciones a la sala. ¿Listo? Voy a abrir solamente 5 salas para que de esta manera podamos generar, vamos a abrir 6, pero les agradezco que por favor acepten la invitación. En este momento les va a llegar la invitación. ¿Listo? 1, 2 y 3. Aceptamos, por favor, e ingresamos a las salas.
Listo, vamos ingresando por favor. Por aquí ya han aceptado la invitación diferente, los estoy viendo en las diferentes salas. Vamos a hacer el ejercicio, por favor, de ingreso a cada una de las salas y les recuerdo cuál es la actividad que vamos a hacer. Les agradezco por favor a todas las personas que se encuentran aquí aceptar la invitación. ¿Listo? Vamos aceptando por favor para irnos vinculando a las distintas salas. Vamos ingresando por favor. Muy bien, voy a ir ingresando entonces a cada una de las salas para ir revisando cómo estamos haciendo y generando ese proceso de participación.
Para las personas que se encuentran en la sala principal, por favor me lo hacen saber si desean ingresar a alguna de las salas. Estamos en este momento en un ejercicio de interacción, de trabajo en grupo, de análisis. Entonces, si hay alguien que desee que no haya aceptado la invitación inicial, por favor me lo hace saber. Yo acá estoy igual redireccionando a las personas que me aparecen por ahí que no están participando. Recuerden la importancia del trabajo colaborativo, de la participación, de la socialización, para poder aportar o fortalecer muchísimo los conocimientos desde la teoría y llevarlos de cierta medida a la práctica.
Listo, muy bien. Vamos retornando por aquí a la sala principal. Ya cerré cada una de las salas. Vamos retornando nuevamente por aquí. Para unos segunditos mientras todas las personas nuevamente regresan por acá. En este momento ya nos encontramos todas las personas que estábamos por aquí en conexión. Entré a las diferentes salas y vi la participación. Vi por allí mucho interés por parte de algunas personas, estaban organizando, estaban investigando, estaban interactuando entre sí. Y créanme que esa es la intención de estos espacios. No se puede quedar en que solamente la información se las brinde yo y que ustedes sean entes pasivos de todo lo que se está gestando en este ejercicio de aprendizaje. La intención es que ustedes estén de una manera activa, que se vinculen de manera activa y que de esa manera puedan realizar los diferentes trabajos. Claudia, cuéntanos. Em, bueno, una experiencia más linda que otra noche porque vos, profe, te darás cuenta que he venido todas las clases, salgo de mi trabajo y me engancho en esto hasta lo último, pero esta fue mucho más rica. La sala de ayer me gustaría encontrar a la compañera que no sé por dónde andará, que éramos dos, pero esta fue extraordinaria porque no sé cuántas éramos y no nos alcanzó el tiempo. No nos alcanzó el tiempo, nos fuimos por un tema que yo pregunté porque era muy rico lo que decían las chicas y fui anotando, por ejemplo, hacían unos ejemplos, Karina creo que es una y después me disculpan las que no me acuerdo el nombre porque participaban casi todas, éramos la sala 6. Y yo estaba ubicando lo que era parietal, frontal, porque hay cosas que las aprendí acá. Maravilloso como hablaban las chicas. Y sabes que saqué el tema y pregunté, quizás es para tocar los fondos en otras cosas, ¿a qué respondía la personalidad? Cristal e índiga, si escuchaste. Y sabes que salió algo espectacular que de Bolivia hizo un aporte muy bien. Digo Bolivia, bueno, me acuerdo el nombre y luego lo retomó Karina, que creo que dijo algo tan cierto para tener en cuenta, que hoy tenemos una población de adolescentes que están en una fase cristal muy poderosa, porque la parte cristal, lo que yo tengo entendido, que nosotros trabajamos en lo que aparte yo estudio, pero no es psicología lo que estoy estudiando, trabajo la parte de derecho criminalística, que es otra cosa, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener conocimiento de las personalidades, por lo menos para entender. Y yo tenía entendido y dijo un aporte, una compañera ahí, que la parte cristal está en los adolescentes, porque es cierto, porque ellos son dependientes de lo que pueda decir otro de ellos. La persona cristal se rompe y en este tiempo de muchas muertes de jóvenes y de adultos, y en la escuela que nosotros trabajamos, en la escuela con niños, los niños sufren y sufren mucho cuando les pasa algo. Y eso estábamos viendo. No sé si pudiste escuchar algo que estábamos indagando sobre ese tema. Salió, perdón, lo pregunté porque me parecía que me podían ayudar. No Muy sé si bien. estuvo bien o estuvo mal. Claudia, muchas gracias por, más que por cualquier cosa, es por la actitud que tienes de la manera de aprender. Claramente todos, digamos que me pondría como en el lugar de muchos, quizás salen de trabajar, salen de pronto cansados, agotados, pero están aquí por una motivación, ¿cierto? Y si yo participo, si yo interactúo, pues va a ser mucho más fácil el aprendizaje en ese ejercicio. Muy bien, vamos entonces a dar paso a las personas que están por aquí. De la sala uno teníamos a Auri, Elsie, Gloria, iPhone de Cielo, Isabel, Lisette, Teresa y Walter. En esta sala ingresé y la verdad no vi interacción alguna, les saludé, les di como la instrucción, pero no vi ninguna interacción. ¿Alguno de ustedes tiene algo que compartir desde los ejemplos que les he solicitado? De la sala uno, vámonos para la sala 2. Aneida, Carlos Arturo, Telma, Auri desde la sala uno. Auri, tienes la palabra. Cuéntanos. No los escuché, la verdad. No sé si de pronto entré en el momento en que no estaban hablando.
Sí, buenas noches a todos. Pues casi no hablamos, pero estábamos escribiendo, no sé, acá durante el tiempo de la pandemia utilizábamos mucho el abrir las cámaras, abrir los micrófonos, ¿verdad? Porque como que es más personal, se siente más personal ver el rostro de una persona con la que voy a hablar, pero igual, o sea, no está siendo así, tampoco nadie abre su micrófono, sino que solamente escribían. Entonces escribía uno que otro de los participantes de lo que se, lo que se gesta en cada uno de los lóbulos, para qué nos sirven, en qué en qué nos auxilian, podría decir, qué función en específico, pero sí, sí, aunque sea aislados, pero sí hubieron comentarios, solamente estaban escritos. Bendiciones. Ya, ¿y tienes algo que nos puedas compartir, Auris? Pues solamente esto que estábamos compartiendo de la función, digo, la función o específicamente para qué sirve cada uno de los lóbulos. Solamente eso, no fue mayor lo que se, se trabajó hoy. La diferencia, como decía la anterior compañera que habló, la diferencia de la otra vez que sí, yo estaba súper entusiasmada y motivada porque las personas que estaban en esa sala platican bastante e inclusive son mucho más doctos en la materia y todo, y como que uno puede aprender mucho de ellos. Esta vez fue diferente, pero igual, bendición. Auri, lo que podemos hacer cuando surjan este tipo de dinámicas que claramente van a ser parte continua de nuestro proceso, es que tú te sales de la sala, regresas a la sala principal y me hablas. Me dices, profe, cámbiame de sala, por favor, que en la sala que estoy no hay interacción, listo. O yo sencillamente cierro la sala uno y eso lo redirecciona a otra sala, ¿de acuerdo? Gracias, muy amable. A ti. Listo, vamos a pasar con la sala 2. Aneida, Carlos, Delma, Flor, Germán. Aquí sí hay interacción. Katiana, Kelly, María Camila, Sandra. ¿Alguien de allí? De la sala 2. Yo sí los escuché. Tenemos a alguien de la sala 2. Vamos a dar paso a María Daisy. María Daisy, te escuchamos. Profe, Señora, usted me pregunta de lo de que hablamos de grupo o lo que yo quiero preguntar. no, estamos en este Yo- momento, estamos puntualmente en el trabajo del grupo. Listo. pues nosotras hablamos acerca de tres actividades. La parte temporal, recordemos que tiene que ver con el movimiento, ¿cierto? Y Sí. nosotros hablábamos, yo les decía a ellos, que la parte temporal o el lóbulo Lóbulo. frontal, perdón, del lóbulo frontal, a mis amigos que no me dejen solos. Ay, sí, sí me escuchan. Entonces, yo les decía a ellos que la, el lóbulo frontal es muy típico a veces, un ejemplo sería como de los autistas, ¿no? Cuando ellos tienen una afectación en la parte de la comunicación y a ellos les cuesta muchas veces el planear, el organizar, uno no les puede dar una orden muy larga, ¿verdad? Pero estar eh, consciente y espero estar, que es lo correcto que estoy diciendo. Yo les decía a ellos, un ejemplo sería que en la parte de la organización y la planeación, cuando se da orden, sí, porque esa tiene que ver mucho, la parte temporal tiene que ver mucho con la función ejecutiva. ¿Cierto que sí? Sí. Ese fue uno de los ejemplos pues que hablamos. El otro ejemplo que se hablaba era porque también la parte frontal tiene que ver con los movimientos,
¿cierto? Yo no estuve pues en la clase de psicomotricidad, pero ahora yo estuve en la clase de los lóbulos y se hablaba acerca de la parte de motora. Entonces, un ejemplo que decíamos era, el profe decía que era cuando hacíamos trabajo, dos días lo trabajé con mis estudiantes. Mano, ojo, es que se le hacía ejercicio a los estudiantes para trabajar esa parte de la motricidad, de la parte motora, ¿sí? Y la otra ejemplo, yo les decía a ellos que el hemisferio, el lóbulo frontal tiene que ver mucho con la cognición. Entonces, alguno de ellos decía que cuando uno les contaba un cuento y les permitía a ellos que de pronto lo dramatizaran, lo interpretaran, hicieran algo con respecto a ese cuento que se les ha leído. No sé si alguno de mis compañeros que estaban allí, porque la verdad yo tuve como que mi audio no estaba como muy bueno, entonces ellos no me escuchaban. No sé, ninguno de ellos se me fueron y estábamos hablando. Sí, yo por ahí los escuché. ¿Me Bueno, escucha? sí, tienes algunas dificultades de audio, pero te agradezco mucho la participación a pesar de la misma. Sí, eso vale muchísimo. Muchas gracias por el compartir y por los ejemplos que nos compartes. Vamos entonces con otra, Robert Olaya. Robert, Aló, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿ya? Sí, perfecto, Bueno, te escucho. en la sala de nosotros, pues bueno, había una persona creo que tenía problemas de audio, no pudo participar y yo participé junto con una señora llamada Rosa. Bueno, en ellos pudimos sacar tres ejemplos, concluyendo que los lóbulos del cerebro no se los puede dividir porque todos trabajan en alguna función que realizamos. Por ejemplo, estuvimos viendo el ejemplo de cuando escuchamos una música, que bueno, o sea, se activa el lóbulo parietal por el sonido, la audición y por los recuerdos que nos evoca el hipocampo y el lóbulo frontal. También vimos el ejemplo de, por ejemplo, la temperatura, cuando sentimos frío, el lóbulo parietal y también el lóbulo frontal, porque nos da la información pues, que tenemos guardada, que nos resguardamos con un abrigo, con algo así. Vimos también la situación del lóbulo occipital, que lo asociamos con una imagen. Por ejemplo, justamente cogimos de ejemplo la imagen que yo aparezco ahí con un puentecito que está ahí. Determinamos que es un puentecito porque ya tenemos vemos a través de la vista, pues recibimos la información y con la información que está en el cerebro, en la parte motora, lo asociamos y sabemos que por el aprendizaje, sabemos que los recuerdos, sabemos que la información guardada, pues sabemos que eso es un puente, que es un barquito. Entonces, sobre esos tres ejercicios estuvimos viendo, entonces ahí determinamos que todos los lóbulos en sí participan en el proceso, por ejemplo, en el lenguaje, la área de Wernicke. Entonces, también trabaja la parte prefrontal, la parte motora. Entonces, ahí determinamos que todos los lóbulos se utilizan a la misma vez en diferentes funciones que hacemos en la vida diaria. Eso es lo que determinamos. Nos alcanzó el tiempo. Muy bien, Robert. Tienes mucha elocuencia en lo que dices. Todos los hemisferios los utilizamos en diferentes actividades y quizás en uno en el que intervenga el lóbulo frontal, va a intervenir el lóbulo parietal, va a intervenir el lóbulo occipital. Es decir, es un engranaje, ¿cierto? Una función me lleva a que otro de los lóbulos me acompañe en la misma. Germán Duque dice, todo se relaciona, claro, una cosa conlleva a la otra. ¿Hay alguien más que quiera participar de la sala 5, de la sala 4?
La sala 4 ya participó María Daisy. De la sala 5 ¿hay alguien? Mabel. Sí, bueno, nosotros, bueno, tratamos de buscar algunos ejemplos, como por ejemplo, entre varios, bueno, que por ejemplo el temporal se relaciona con el lenguaje y la audición, ¿no? Justamente con Wernicke y Broca, ¿no? Que ahí coincidimos varios porque son bastante conocidos. Ujú. Después, bueno, el parietal, que se relaciona con los sentidos, ¿no? Con el tacto, el parietal. Y mm, después está el occipital con lo visual, entre otros, y el frontal con la parte organizativa. Entonces yo ahí me acordé del prefrontal, ¿no? Del prefrontal, que es una parte del cerebro que tarda en madurar, es la parte más tardía. No sé dónde lo leí, debe haber sido de algo de neurociencia, porque la verdad que no me acuerdo ahora, que es una de las partes que tardan más en madurar en los adolescentes, ¿no? O sea, que termina de madurar más o menos a los 20 años. Y ese prefrontal es el que se relaciona mucho, si bien todo se relaciona con el occipital. Es lo que yo leí. Bueno, em, bueno, no sé. Ah, después hablamos también de los hemisferios, ¿no? Conectados por el cuerpo calloso, que uno de ellos, que no me acuerdo en este momento, se relaciona más que nada con la creatividad y el otro con la motricidad. Y este, bueno, no sé, más o menos hablamos de así, resumiendo, ¿no? Muy resumido. Listo, muchísimas gracias, Mabel. Muchas gracias a las personas que eh, hacen el ejercicio de participación. La intención es invitarlos a todos a participar, a movilizarnos en este escenario. De esta manera se gestan un poco más los aprendizajes, somos participativos, somos protagonistas. Entonces es importante. Vamos a darle paso a Lilian. Buenas noches para todos. Qué pena, estaba conectada con el dispositivo móvil y no pude nada hasta que ya estoy en mi casa y ya pude como entrar por este lado, pero escuchando sí, pero no podía participar. Una cosa que me pareció muy interesante es que en caso de las personas sordas, tenemos que fortalecer mucho, como decía la profe antes de ayer, porque ayer no estuve en clase uno de los aspectos para el que está fallando, que es el auditivo, entonces fortalecer el visual. Y en las aulas debemos trabajar todo el tiempo con apoyos visuales de tal manera que ese occipital pueda estimularse bastante y pueda haber este proceso de comunicación. Entonces, también con el frontal, que es el que se encarga de la comunicación. Entonces, me pareció súper interesante y lamento mucho no haber podido participar. Profe, yo no estuve ayer yo estuve pendiente de mirar el link y no lo vi en el chat. Sería tan Ya, amable, me lo podría pasar para ver la clase de ayer que no estuve. Gracias, buena ya noche para Daniel, todos. ya Daniel no demora en ingresar a la sala y él nos da todas las indicaciones. Listo. Cualquier pregunta desde lo administrativo. em, ya él nos indica, listo, desde lo administrativo, Daniel. Lucy. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Te escuchamos perfecto. Ah, disculpa, sino que yo he tenido una inquietud que he querido preguntar desde el otro día, sino que no me funcionaba el micrófono, ¿no? Es en relación a la parte auditiva, dificultad en los sordos. Pues yo trabajo con estudiantes con esa limitación auditiva. Entonces, la pregunta es qué tan viable
es el implante coclear para ellos cuando tienen una sordera crónica, digamos, o profunda, sino que hay papitos pues que dicen que, o sea, no lo ven necesario, pero por ahí me comentaban que sí es necesario para decir, digamos, para hacer estímulos. Así no escuchen, pero pues en sí va a llegar algún, digamos, un lejano ruido en su cerebro, digámoslo, y como que va a despertar un poco la parte de audición. No sé. Lucy, lo que pasa es que eso depende de cada caso en particular. Yo no te podría decir en qué caso aplica o no aplica un implante coclear sin una evaluación, sin un diagnóstico específico, sin saber el nivel de la limitación y el porcentaje que se dificulta en términos de la audición, sin tener allí como una precisión desde un trabajo interdisciplinar, qué piensa la terapeuta ocupacional, qué piensa la fonoaudióloga, qué piensa el especialista, para uno poder decir si hay necesidad de un implante coclear. Claramente los implantes mejoran la calidad de vida y el funcionamiento de esa parte que no está funcionando, pero pues para poderte decir puntualmente necesitamos una información extensa con relación a la misma. ¿Listo? Entonces, en la medida que nosotros tengamos todo como el historial, podemos decir, sí, mira, en este caso, un implante mejoraría significativamente la vida o el desarrollo de tal y tal persona, ¿cierto? Mejoraría la calidad de vida, pero como no lo tenemos, no podemos precisar esa información. Chicos, vamos terminando. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Por el chat podemos precisar una evaluación del día de hoy, cómo les fue, cómo se sintieron, qué les gustaría de pronto que se tuviera en cuenta, ¿sí? Para yo también tener eso allí en mis planeaciones, en mis estructuras. Les recuerdo entonces que estamos trabajando desde un ambiente participativo, desde un ambiente de trabajo colaborativo. Por eso les invito mucho a participar porque la verdad es de una metodología e-learning no garantizamos 100% si solamente tiene el liderazgo la docente, ¿sí? La persona que está como compartiendo la información. Entonces, la intención es que podamos participar, que podamos generar esa interacción entre todos y que todos entretejamos esos nuevos aprendizajes, esos nuevos saberes que estamos generando. Espero que el día de hoy hayan aprendido muchísimo sobre toda esa división em, que nosotros tenemos desde esa composición neuronal. Y ya en un momento, y si no, pues yo ya doy por cerrada la sala y ya Daniel nos invitará a revisar el día de mañana. Recuerden que cualquier información que tenga que ver con lo administrativo es con Daniel, todo lo que tiene que ver con lo académico, sí es directamente conmigo. Muchas gracias a todos. Pensemos en este momento que aprendí, cómo lo aprendí, esto para qué me está sirviendo, si esto va a mejorar las prácticas que yo estoy desarrollando, mis ejercicios y demás actividades que yo pueda evolucionar o trabajar continuamente en mis procesos, no solamente desde desde lo formativo, sino también desde lo laboral. Yo me puedo encontrar con algunas personas que tengan neurodiversidad y como yo, comprendiendo diferentes procesos poco a poco, estoy generando otro tipo de ambientes y otro tipo de experiencias y otro tipo de gestiones. Por acá me dicen que muchas gracias, que muy agradable lo de las salas. Chicos, lo de las salas es algo que se va a desarrollar continuamente porque la intención de la neurodiversidad es que yo logre eso, que logremos llevar el contenido a la práctica, al análisis, a las preguntas, a los cuestionamientos. Entonces, la verdad, la intención es esa. Dentro de la planificación lo busco, lo estructuro y miro en qué momento del encuentro es como mejor hacer el ejercicio. Em, por aquí entonces está Daniel. Daniel, te doy paso. Buenas noches, muchas gracias, profe Andrea. Bueno, Que buenas estés noches, bien. compañeros. Gracias por acompañarnos hoy en nuestra tercera clase.
Recuerden, compañeros, que si ustedes desean recibir su material de estudio y su certificado al finalizar esta formación, hacen un aporte mínimo de $30. Si van por los 2 diplomados que está dictando la profesora, serían $45 y pueden hacer un abono hasta el día viernes. Allí les estoy compartiendo el grupo oficial porque es muy importante para nosotros que ustedes se puedan agregar a ese grupo y de esa manera nosotros como asesores poderlos contactar a ustedes y ayudar en el proceso, ¿sí? Una vez que ustedes hagan su aporte, nosotros debemos enviarles a ustedes un formulario para que se registren y enseguida que el material esté disponible, que la profesora ya lo tenga en la plataforma, nosotros les estaremos compartiendo el enlace donde ustedes lo van a descargar. Si tienen alguna duda o inquietud, estoy atenta aquí para ayudarlos, compañeros, antes que se retiren de la sala. Bueno, compañeros, como no hay dudas, yo me despido de ustedes. Sí, señora Ana, no hay ningún problema que un tercero le pague a ustedes la formación. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes hacen el aporte, ustedes van a llenar su registro con sus datos. Allí sí es importante que lo llenen con el dato de la persona que se va a certificar para que no le vaya a salir con el nombre de la otra persona, valga la redundancia. Sí, los datos para pago, por eso le compartimos este grupo para que se puedan agregar, porque es por allí donde les estamos compartiendo la información. Recuerden que también por el grupo en el que ustedes están, lo hemos habilitado durante el día para ayudarlos si tienen dudas y para ayudarlos las personas que quieran hacer su aporte, guiarlos como deben hacerlo. Sí, señora Lilian, los links de las clases se comparten por el grupo. El día de hoy se compartió la de ayer. Mañana temprano, a primera hora, se está compartiendo la clase de hoy. Feliz noche para todos. Muchas gracias a todos. Y no olviden agregarse al grupo oficial para que una de nuestras asesoras se puedan comunicar con ustedes y los pueda ayudar en el proceso.